Pero es que esta es una comisión libre pensadora. Hay todo tipo de dioses, hay dioses existentes, ausentes. Bueno, yo les doy la bienvenida y les agradezco que hayan venido. Esta es una situación que más bien nace de la preocupación y sugerencia de los propios ministerios respecto a un proyecto de ley que ha sido uno de los protagonistas, el senador Alfonso de Urresti, sobre protección de humedales. Solo recordar que esta es una comisión de medio ambiente y por lo tanto tiene una prioridad existencial particular, pero nosotros evidentemente, a pesar de haber resuelto y estar bien avanzado en esa materia, igual estamos dispuestos a escuchar las opiniones. Lo único que pedimos es que no se hagan en el trámite final, sino que se hagan de manera anticipada. Solo decir que esto es excepcional porque hay senadoras o senadores que habían planteado que les parecía inconveniente que se escuchara después del correspondiente trámite, pero finalmente siempre es bueno escuchar, así que si quieren, como no vamos a estar en una comisión paralela y tenemos que ir a votar un proyecto de ley eventualmente del ex senador Espina, que nos va a castigar si no lo votamos. Les voy a dar la palabra, no sé, a los ministros y a la ministra como ustedes lo estimen, pero si quieren... sí, está el ministro de Economía más cerca, está más lejos, pero más cerca presencialmente, más lejos de la comisión, más cerca físicamente, puede tomar la palabra. Gracias, presidente, senadora, senadores. Voy a hacer una breve presentación de nuestra opinión sobre el proyecto, partiendo por señalar de que nosotros celebramos la iniciativa de proteger a los humedales, y particularmente a los humedales urbanos, y así que creemos que es importante como un paso para avanzar hacia un desarrollo económico sustentable. Así que en eso, presidente, no tenemos diferencia. Pero naturalmente nos preocupa el cómo encontrar un equilibrio entre la protección al medio ambiente y los necesarios estímulos para que se siga desarrollando la inversión y el crecimiento económico. Entonces, el tema es cómo poder ponderar en el mecanismo de toma de decisiones sobre esta materia, senadora, esos dos aspectos. Por un lado, el aspecto ambiental, por otro lado, el aspecto crecimiento económico. Y por eso vamos a hacer comentarios a los artículos, en realidad son a los 4 o 5 artículos del proyecto. Respecto a lo primero, es el tema de la amplitud del concepto de humedal urbano, que se plantea en el artículo primero, al definirlo como todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes, temporales, estancadas. Nos preocupa particularmente ahí dos cosas. Uno es que no hay ninguna mención al tamaño, y eso podría, si uno acoge, digamos, simplistamente esta definición, podría caber hasta una piscina, no sé, cualquier, digamos, construcción artificial que mantenga agua y que tenga menos de 6 metros de profundidad, caería bajo esta definición, lo cual creemos que obviamente no es el objetivo. Entonces no creemos que no se perdería mucho del concepto de propiciar una protección a los humedales, que uno dijera que esto aplica para superficies de más de X, no sé, 1 hectárea o algo de ese tipo. Y lo segundo nos preocupa el concepto de artificial, porque, por ejemplo, y esto aquí usando mi carácter de exministro de Obras Públicas, uno de los temas más importantes en este momento es el manejo de las aguas lluvias en las ciudades. El manejo de las aguas lluvias hoy día se hace básicamente a través de colectores que echan el agua al río y del río se va al mar el agua. Lo más conveniente a futuro es que uno reemplace ese sistema, o por lo menos parcialmente, con piscinas de infiltración que se construyan en la ciudad, en las plazas o donde sea, y que permitan que el agua, en vez de escurrir rápidamente al mar, se mantenga, se infiltre hacia la napa. Entonces, aquí vamos a entrar a que lo probable es que a medida que avanza la escasez hídrica, va a ser cada vez más importante tener este tipo de instalaciones en las ciudades. Esto provocaría, digamos, una complicación grande porque caería dentro de la definición, muy probablemente, de una agua, digamos,
un depósito de agua artificial y poco profundo, porque esas piscinas de infiltración son típicamente de no más de 1 metro de profundidad. Entonces, ahí hay un ejemplo de que yo creo que esta es una definición innecesariamente amplia y naturalmente entonces la sugerencia es buscar la manera de precisar eso. Lo segundo es que hay una definición, digamos, hay una en el artículo siguiente, parece que es el 2, se habla del reglamento que va a fijar los criterios para resguardar las características ecológicas y su funcionamiento y mantener el régimen hidrológico. La reacción a mí no me parece muy feliz, porque no entiendo mucho de verdad qué es lo que está precisamente apuntando, pero supongo que lo que se refiere es cuál es el criterio para establecer cuáles son los humedales que se afectan con esta legislación, y eso queda en manos de un reglamento que me parece apropiado, como está planteado, que sea, digamos, un reglamento que tiene la firma del ministro de Medio Ambiente y del ministro de Obras Públicas, por cuanto ahí está la Dirección General de Agua. Pero la mención al régimen hidrológico crea una duda respecto de, porque dice tanto superficial como subterráneo de los humedales. Entonces, yo me imagino que lo que se quiere aquí entender, digamos, es que tratándose de aguas subterráneas que de alguna manera fluyen o afloran en el humedal, esas son las aguas que se está tratando de las aguas subterráneas que se está tratando de cautelar, y no aquellas otras aguas subterráneas, que las napas son enormes, digamos, en consecuencia hay muchas aguas subterráneas que tienen una cierta conexión con un humedal, pero no necesariamente afloran en ese humedal. Tal como está aquí, creo que deja una amplitud excesiva, y me parece que uno quizás con una reacción más precisa podría mejorar eso. La tercera es que la definición misma ya de cuáles son los humedales urbanos que quedan sujetos a esta legislación es materia de definición por parte del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Es esta la restricción, no? ¿Sí? No, es el siguiente. Claro. Bueno, es la ordenanza que tienen que fijarlo. Es de nuevamente el mismo tema de la claridad respecto de la definición, y específicamente no de la definición del humedal mismo, sino que del entorno del humedal. La cuarta es que la decisión es parte, digamos, de ya qué humedal pasa a ser protegido, es definida por el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros pensamos que es más aconsejable que sea el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que es el que tiene el carácter interdisciplinario, precisamente para hacer presente ahí una evaluación más amplia que busque este equilibrio entre los temas ambientales y los temas de tipo económico y social. Entonces, así como ese consejo tiene funciones, por ejemplo, todo lo que es la dictación de normativa ambiental, parece perfectamente acorde con eso que esta misma definición se aplica acá. El caso también ocurre con las áreas protegidas o bajo protección ambiental, por ejemplo, también es una definición que hoy día pasa por este consejo, y en esta hace más sentido, creo yo, aplicar ese criterio y no dejar esto exclusivamente a un solo ministerio. Luego viene la disposición que señala de que basta la mera petición de reconocimiento de un humedal por parte de una municipalidad o por parte del Ministerio de Medio Ambiente para paralizar el otorgamiento de nuevos permisos de construcción, así como también su división, loteo, urbanización predial. Basta la presentación de una petición. Nosotros creemos que este es un instrumento que puede prestarse para mal uso, por cuanto esto permitiría que, por ejemplo, cualquier municipio presionado políticamente frente a un proyecto que está generando alguna controversia, le bastaría con presentar una petición de este tipo, sin perjuicio de que su destino sea finalmente ser denegada, por ejemplo, porque no está afectado esa edificación, no está afectando a un humedal, pero bastaría la presentación para paralizar, y no hay ninguna fecha tampoco. O sea, aquí el proceso
de análisis de esa petición y su final, digamos, su resolución podrían extenderse, digamos, indefinidamente. Entonces, nosotros pensamos que esto podría corregirse estableciendo un criterio de admisibilidad, o sea, que el propio Ministerio de Medio Ambiente tuviera un criterio de admisibilidad para esta petición y obviamente esa admisibilidad referirla a un perímetro preciso, digamos. En este perímetro efectivamente es admisible considerar que aquí hay un humedal que proteger y en consecuencia se paralizan el otorgamiento de permiso de construcción para ese perímetro, pero no para lo que, digamos, entre comillas, arbitrariamente pueda presentarse, que podrían ser áreas que en realidad no hace mucho sentido que fuesen después declaradas como humedal. Creo que esto es bien importante porque esto puede tener un impacto muy importante de paralización de la construcción en proyectos de todo orden, por ejemplo, proyectos inmobiliarios de viviendas sociales o cualquier tipo de proyecto puede quedar, digamos, afecto a este problema. Todos sabemos que los proyectos inmobiliarios en las ciudades se prestan para muchas controversias políticas, digamos, y en consecuencia este es un instrumento que innecesariamente podría utilizarse ahí, en circunstancias que existen otras maneras de dirimir esas controversias que son las adecuadas. Luego viene la inclusión de los humedales urbanos como nuevas tipologías de ingreso al sistema de evaluación ambiental. Pensamos nosotros que aquí falta precisar de que cuando se habla, en esta norma lo que se está refiriendo son aquellos humedales urbanos que han sido catalogados como tales de acuerdo a los artículos anteriores. Y si así quedase, uno entendería que ya hay un listado de esos humedales urbanos, en consecuencia no crea más riesgo el conocer que esos humedales urbanos quedan dentro de la tipología correspondiente. Y después está la prohibición general de permisos de urbanización y construcción dentro de una cantidad de prohibiciones que se afectan a, digamos que, para efectos de construir en el humedal. Aquí nuestra observación es que a nosotros nos parece perfectamente razonable prohibir todas esas actividades dentro del humedal. Pero la pregunta es que, dado como está definido el humedal en el primer artículo, queda la duda respecto a qué pasa con el sector aledaño, digamos, al humedal. Y eso puede hacer que esta prohibición absoluta sea tremendamente dañina para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, por ejemplo, o proyectos de otro tipo en sectores urbanos. Entonces, la sugerencia ahí es establecer más claramente que esta prohibición rige respecto del humedal mismo y en el caso de los sectores aledaños al humedal quedan sometidos a la evaluación de impacto ambiental si es que la construcción allí tiene, digamos, ejerce algún efecto ambiental negativo sobre el humedal mismo. Pero distinguir entonces esas dos cosas. Esto, naturalmente, todas estas observaciones tienen su origen en, como mencioné, en la percepción que de otro modo la amplitud de la definición de humedal, la posibilidad de paralizar el otorgamiento de permisos sin mayor limitación de tiempo ni de naturaleza del permiso planteado y el tema de la prohibición de la construcción dentro no solamente dentro del humedal, sino que en los sectores aledaños, puede tener efectos muy relevantes sobre los proyectos de inversión. Nosotros hemos analizado, ustedes saben que el Ministerio de Economía mantiene este catastro de proyectos de carácter más bien grande y hemos identificado 22 proyectos de inversión que están a menos de 10 kilómetros de los humedales ya registrados como tales, digamos. Aquí obviamente esta ley permitiría registrar nuevos. Esto no se refiere necesariamente sí a humedales urbanos, porque eso no tenemos la caracterización todavía, sino que humedales en general, pero aquí estamos hablando de iniciativas que podrían afectar, digamos, a la creación, o sea, inversiones que podrían crear 10.600 empleos en la construcción, 3.000 empleos en la fase de operación. Estos proyectos incluyen algunos que típicamente son urbanos, por ejemplo, 1.637 viviendas en Lampa,
Y ahí, dependiendo cómo se defina este tema del sector aledaño al humedal, podríamos tener problemas con ese proyecto que claramente es urbano. Los proyectos están distribuidos, estos 22 están distribuidos ahí por regiones. Por ejemplo, la región de Valparaíso es la que más se sufre en cuanto a tener proyectos que están cerca de humedales, y eso incluye, por ejemplo, el puerto de San Antonio. El puerto de San Antonio queda bastante cercano, digamos, en consecuencia queda sometido a esta ambigüedad. De nuevo, esto es cosa de definir bien qué es lo que uno quiere proteger. Si no es un tema de proteger o no proteger al humedal, sino que simplemente cómo establece el perímetro, en definitiva, que se afecte. Hay también el caso del puerto de Coquimbo, por ejemplo, también está afectado en el proyecto de Oxiquim. Hay un puerto, el proyecto de fibra óptica austral también tiene, digamos, paso por sectores cercanos a humedales. De manera que esto es un tema que lo podemos, si a ustedes les interesa, lo podemos precisar mucho más, ya yendo, digamos, al sector estrictamente urbano, yendo proyecto a proyecto. Pero en definitiva el concepto general es, si uno quiere proteger a los humedales, cosa que nos parece muy adecuada, tiene que tener cuidado de no tener una definición tan amplia que perjudique la inversión. Aquí está una lista de proyectos afectados. Estos son urbanos y no urbanos, digamos. Pero, por ejemplo, no sé, el terminal de Graneles del complejo portuario de Mejillones, me suena que ese debe ser también urbano. Eso es, presidente. En definitiva, insisto, nosotros consideramos perfectamente, digamos, válido y digno de celebrar la iniciativa de proteger los humedales urbanos. El punto es cómo definirlos bien y definir los procedimientos de manera tal que no se utilice, mal utilice este instrumento para frenar la inversión y, en consecuencia, el desarrollo. Gracias, presidente. Presidente, pero solo una prevención. Gracias, presidente. Saludar a los ministros, ministras que nos acompañan. Esta es una situación bastante paradojal la que estamos escuchando, presidente. Estamos en tercer trámite, un proyecto que se ha discutido, expertos, ministerios. Hay ministerios que no son competentes en estas materias. En materia de la discusión, este proyecto lo discutimos, lo discutieron las indicaciones, comités unánimes aprobándolo con, digamos, una serie de avances. Entonces, yo escucho un poco un listado, ministro, usted hace un listado de futuros proyectos que podrían no existir. Yo podría hacerle un listado de humedales que en este momento, ahora, mientras nosotros sesionamos, se están rellenando. Porque no tenemos ley. Y lo podría hacer igual y con la foto y con las caras, y también, si me apura, lo podría poner con las personas que se están beneficiando económicamente con ese relleno. Entonces usted acá nos dice 10.000 personas sin trabajo, no sé cuántos proyectos. Yo quiero, presidente, y lo digo en el mejor de los ánimos, que si nosotros tenemos una voluntad, y yo agradezco acá a los colegas porque la discusión la hicimos no solo con los senadores acá presentes, sino también con sus equipos legislativos. Esto uno escucha y es como volver a un nuevo proyecto, a una nueva situación. Lo que haya que precisar, uno siempre tiene que precisarlo y tenemos que ser rigurosos. Y en eso, además, esta comisión creo que muchas veces hemos actuado por unanimidad, poniéndonos de acuerdo para reforzar opiniones. Sí, siempre uno está sujeto a una opinión, a una mejora, a una prevención. Pero creo que hay que precisar el aspecto. Ministro, yo no quiero polemizar con usted por su intermedio, pero situaciones en las que usted dice están resueltas. Nosotros estamos usando la definición de la Convención Ramsar. Nosotros no estamos aquí creando una opinión, incluso tenemos un tema pendiente que precisamente excluimos los humedales altos andinos, que era un tipo, y estamos trabajando en poder generar una particularidad de esos humedales que también podrían estar en esta categoría, pero identificábamos que eran alto andinos, tienen una característica. Nosotros aquí estamos con la Convención Ramsar, una convención que el Estado de Chile suscribió. Entonces, yo lo único que pido, escuchar las opiniones, esto es una situación muy extraordinaria de situación, hay riesgo, no,
analicémoslos, nadie está ciego, pero yo pediría que también generemos un compromiso de tener una legislación en este sentido, acotar aquellas situaciones que ustedes puedan advertir, pero no entremos en una definición de temores, porque cuando uno legisla con temores, con miedos, con amenazas, o sea, amenazas digo ambientales, o no digo amenazas, digamos, de que esto va a paralizar esto o va a crear esto otro, esas amenazas, digamos, desde el punto de vista de que no son buenos. Yo solo recuerdo cuando en algunos proyectos se decía que si no hacíamos tal obra nos íbamos a quedar sin luz, que la energía fotovoltaica era imposible hacerla porque era una cosa de loco, era cara. Y hoy día, ¿me entiendes? Uno no tiene que hacerlo con temor, con una amenaza de que esto va a suceder o va a dejar de suceder. Yo lo que digo es que hay que confiar en que el mundo avanza, en que vamos avanzando con una legislación que protege los riñones del mundo. Los humedales son los riñones del mundo, los riñones de nuestras ciudades, y creo que hemos dado un tremendo avance. Yo solo pido esa situación, que lo pongamos en un contexto, y acá, ministro, termino con esto, Guido, ministro y ministra, creo que hemos trabajado arduamente. Esta comisión, senadores de gobierno, oposición, equipos ministeriales, equipos técnicos, equipos de académicos, asesores, si hay observaciones, perfecto, uno tiene que mirarla, pero yo creo que no es bueno volver a un punto cero y que esto puede generar un punto de quiebre en la sociedad. Yo creo que son avances. Yo solo hago esta prevención para solicitarle que eso por parte de los ministros. Muchas gracias, presidente. Nosotros, por supuesto que compartimos la necesidad de proteger los humedales, como todos en esta comisión y probablemente en el país. Tenemos algunas preocupaciones que tienen que ver con casos puntuales en las definiciones del proyecto. También consideramos la amplitud de la definición un poco riesgosa para casos como los que voy a mencionar actualmente. Hay leyes que definen el uso de ciertos terrenos en forma previa a una potencial definición de los humedales urbanos. En particular, los recintos portuarios están establecidos como uso exclusivo por la ley de puertos. Lo mismo las fajas ferroviarias, por ejemplo, o los recintos aeroportuarios. Y nosotros hemos detectado 3 casos en los que hay terrenos, y se refieren así en la ley, en que hay humedales ya dentro de esa definición. En el puerto de San Antonio, dentro del recinto portuario, hay cuerpos de agua. En el ferrocarril de Talcahuano a Hualpén también hay cuerpos de agua, y en el aeropuerto de Concepción también dentro del recinto definido hay cuerpos de agua. Entonces, si se define que en esos lugares no se puede intervenir mientras pase este plazo hasta que el Ministerio de Medio Ambiente ratifique o no, y lo más probable es que lo ratifique por la amplitud de la definición, inmoviliza la posibilidad de hacer mejoras en esos recintos. Por ejemplo, las obras necesarias de mejoramiento permanente de los puertos o de aeropuertos o de vías férreas. Esa es la preocupación principal que nosotros manifestamos, y lo que creemos que es importante, coincidimos con que la definición es suficientemente amplia como para revisar si sería mejor acotarla de alguna forma, pero pedimos que se considere la posibilidad de exceptuar de esta declaración de humedales urbanos algunas áreas que tienen que ver con conectividad, infraestructura de conectividad, desarrollo de vías férreas, puertos, aeropuertos, aeródromos, que tienen, como digo, la definición de su territorio previamente establecida y no pueden, por su característica, detener el avance de obras permanentemente. Por otro lado, por la magnitud de las obras asociadas a todo este tipo de infraestructura, en general tienen que tener estudio de impacto ambiental, y ya han considerado la existencia de esos humedales y ya se han previsto las medidas de mitigación. Entonces, la protección del humedal, que es el objetivo de este proyecto, estaría garantizada
junto con la definición o sea, no se les entregarían probablemente permisos de obra si no estuvieran debidamente respaldados por los estudios de impacto ambiental. Creemos que eso ya está considerado, así que ese es el planteamiento y nosotros lo hemos transmitido también al Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias. Presidente, bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, senadoras, senadores. Obviamente muy en la misma línea de los ministros de Economía y Transporte, solo para complementar, obviamente, ¿no? Para no volver con los puntos que ya se han tratado. Yendo a los articulados, ¿cierto? En el segundo artículo, que habla acerca de un reglamento, que habla expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas, creemos que el Ministerio de Vivienda, en su vocación de Ministerio de Ciudad, sería una entidad que sería muy atingente que pudiese participar. Luego, que es bien interesante, en la segunda parte del artículo 2 también como una opinión muy en la línea que usted plantea, senador Dorresti, para complementar, ¿cierto? Habla acerca de una ordenanza general, y esto es bien interesante. Son los instrumentos de planificación territorial actuales, en el fondo, que son los PRC, los planes reguladores comunales, quienes dictan las condiciones urbanísticas que sean compatibles con las protecciones. Entonces, para ahí lo que nosotros vemos es que se podría generar una dualidad, que se podría generar algún conflicto. Entonces, la verdad que dado que son los mismos instrumentos de planificaciones territoriales quienes de alguna manera norman eso, vemos que probablemente generaría una cierta complejidad. Después, en el artículo tercero, ¿cierto?, donde está desde la presentación hasta la evaluación del Ministerio de Medio Ambiente, también para ponerlo a la mesa, a través de la Ley General de Urbanismo y Construcción, hay una herramienta que permite congelar, primero por 3 meses, después por 9 meses más, es decir, por 12 meses, siempre y cuando se inicie un estudio de una modificación. Por ejemplo, hoy día mismo en la mañana estuvimos con varios de los representantes del CORE acá de la región de Valparaíso, como todos lo habremos escuchado, por el tema de Quintero Puchuncaví, ¿cierto?, los cambios de uso de suelo que se están haciendo actualmente. Entonces, vemos que eventualmente donde dice que no se podrán entonces subdividir o hacer una serie de otras variables, que estaría eventualmente esas herramientas actualmente. Y respecto al artículo 5, ¿cierto?, que como, bueno, por supuesto ustedes lo manejan con muchísimo detalle, el articulado que se había propuesto primero aquí en el Senado y después en la Cámara Baja viene con ciertas modificaciones, donde lo plantea muy bien el ministro Fontaine, ¿no? Habla acerca de la prohibición eventualmente que se desarrollen obras. Nuevamente queremos volver a poner a la mesa, que actualmente son los instrumentos de planificación territoriales, quienes tienen las herramientas para poder, y eso es bien interesante, normar que se puedan desarrollar o que no, también de acuerdo a instrumentos de planificación territorial, pero no prohíbe todos y cada uno de los proyectos en el territorio. Eso, la verdad que vemos que no sería tan necesario, por eso que compartimos bastante cuál era el articulado inicial desde el punto de vista del Congreso. Y lo último, obviamente, desde el punto de vista de obras públicas, me refiero de obras desde el Estado, al menos como cartera. Habíamos traído una presentación, pero insisto, con el ánimo solo de ir complementando algunas cosas que no se han mencionado hoy día. Por supuesto, hay ciertos proyectos de vivienda social y más allá de listarlos o no listarlos, por ejemplo, el tema de la ciudad de Valdivia, por ejemplo, señor, que usted lo conoce muy bien, actualmente tenemos toda la construcción de la circunvalación. Son inversiones bien grandes, usted la sabe, cómo considerar el fondo. Imagínense si se llegasen a aplicar estas normas, imagínense una circunvalación que un tercio esté determinado y el otro no. Obviamente muy en la línea de los ministros que recién estuvieron, cómo poder afinar, ya sea el polígono, las condiciones aledañas de los sectores a ser afectados. Presidente, muchísimas gracias. Se ofrece la palabra a los senadores, senadoras. ¿Sí? Perdón. En representación. No. Mariana Concha, directora general de Obras Públicas, en representación del ministro de Obras Públicas. Primero que nada, valoramos mucho la iniciativa de que se regule. Nos parece
muy bueno que existe una ley de protección de humedales. En la misma línea está el proyecto que tiene el Ministerio de Medio Ambiente respecto a protección en general de humedales. De hecho, son 40 los humedales que se van a proteger en el corto plazo gracias a esa iniciativa. En particular, respecto al humedal al gran humedal que significa Valdivia, creemos que es urgente. Yo misma he estado muchas veces en el entorno de las zonas que constituyen en el gran humedal de Valdivia y sin duda es necesaria su protección. En eso no tenemos ninguna duda y estamos totalmente de acuerdo. Ahora, lo que sí, al igual que los ministros anteriores han expresado, tenemos algunas preocupaciones justamente para que esta ley tenga el mejor destino posible y no nos genere algo que no quisiéramos. Y que son elementos perfectamente subsanables. Por ejemplo, y sumándome a los otros comentarios que ya se han señalado, me gustaría agregar que hay que poner especial énfasis en qué pasa con los sistemas de evacuación de agua lluvia, que según esta definición se encuentran dentro de las actividades que no podrían ser desarrolladas, y en ese sentido no es que yo piense que se va a desarrollar un sistema de evacuación de aguas lluvias dentro de un humedal, pero sí nos preocupa el hecho de la descarga de aguas lluvias en zonas que son humedales y donde no es posible buscar una alternativa. En este sentido, dada la magnitud, la cantidad de descargas, no es posible pensar que cada una vaya a ir a una evaluación ambiental. Entonces, lo que proponemos es que se haga un tratamiento especial, al igual como en el resto de los proyectos que son regulados por la Ley de Base del Medio Ambiente, en cuanto a que se exceptúen aquellas que tienen por su magnitud son menores, y que en su efecto sean reguladas a través de algún instrumento normativo, como por ejemplo hoy día es el decreto 90, pero que pueda ser mejorado de tal manera que se asegure que la calidad de esas descargas sí no esté afectando a los humedales. Creemos que es una alternativa que es viable y que no generaría además la recarga que es inoperable hoy día por el Ministerio de Medio Ambiente si se quisiera hacer un análisis medioambiental de todas las descargas de agua lluvia que va a haber en la ciudad. Además, muchos humedales urbanos hoy día viven de esas descargas de agua lluvia y si se pretendiera cegar porque no tienen su permiso ambiental, se secarían esos humedales. Entonces, creemos que es muy relevante darle un tratamiento especial a las descargas de agua lluvia. Del mismo modo, en cuanto a humedales artificiales, las plantas de tratamiento de aguas servidas son en sí mismos, según las definiciones que están en la ley, humedales artificiales. Entonces, nosotros creemos que debieran exceptuarse de esta definición o precisarse la definición de humedal urbano artificial, aquellas que puedan conducir a cosas como piscinas o sistemas de retención, como plantas de tratamiento de agua servida, porque si no, no podríamos hacer ningún tipo de acción sobre las plantas de tratamiento de agua servida, ya que estarían protegidas. Después, en lo relativo a las acciones que tienen que ver con acciones de protección de los mismos humedales, quisiéramos que se considerara exceptuar el requerimiento de evaluación ambiental aquellas que son propias del Ministerio de Obras Públicas y que tienen que ver con su protección. Estamos hablando de obras de protección de ribera, por ejemplo, que hoy día, según la definición, estarían sujetas a evaluación ambiental. Nosotros hacemos muchas acciones de reforzamiento de las riberas para evitar que una avenida genere una destrucción que muchas veces afecta al mismo humedal. Entonces, también quisiéramos poner énfasis en esa excepción de ciertas actividades que son bastante puntuales, pero que hoy día realmente, si quedara la ley como está, generaría un problema para todos nosotros. Solamente señalar que los planes maestros de agua lluvia delegan en el Ministerio de Obras Públicas todos los colectores mayores y la red secundaria está toda en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, esto es un problema transversal, pero que al final es transversal a todos los municipios y a todos nosotros. Entonces, por favor, que se considere especialmente la situación de los colectores y de las redes de agua lluvia, incluidos sus sistemas de regulación. Eso solamente. Presidente. Sí, muchas gracias, presidente. De repente uno entiende que en estos procesos y en estas iniciativas
de repente se hace necesario ir escuchando en la fase final, ¿verdad?, algunas acotaciones respecto de su formulación. Yo rescato y entiendo que fue el propio presidente de la República, ¿no es cierto?, en compañía del senador Alfonso de Urresti, quien anunció en Valdivia, ¿no es cierto?, todo un plan de protección respecto de humedales y se crea un catastro, ¿verdad? Se hablaba en ese minuto de alrededor de poco más de 40 humedales urbanos que iban a entrar en ese proceso de protección. Por lo tanto, un poco por su intermedio, presidente, para quitarle un poco, bajarle un poquito la presión que señala el senador Durresti respecto de que hay aquí una voluntad formal del Ejecutivo y expresada ni más ni menos por el propio presidente de la República, cosa que por lo demás destacan y avalan los propios ministros presentes y subsecretarios acá en la comisión. Ahora, a mí me quedan algunos temas que a veces en la discusión, que tampoco uno quiere, que se generen algunas dificultades, ¿verdad?, que pueden resolverse, ¿verdad?, con el enriquecimiento de estas opiniones. Respecto en relación a estas observaciones que se ejecutan, por ejemplo, al tamaño del humedal, ¿verdad? Hay humedales de diferentes características y evidentemente con los impactos habrá que analizarlo también considerando algunas variables respecto de su dimensión o lo que la incorporación de estas áreas artificiales, ¿verdad?, de aquellas áreas naturales también. Uno ve precisamente en muchas obras, yo soy de una región en realidad donde algo de humedales tenemos, por ejemplo, en algunas ciudades, como Puerto Cisne o Puerto Aysén, ¿ya? Incluso en Puerto Aysén, con el subsecretario de la Vivienda, hemos conocido en detalle, ¿verdad?, las dificultades que tenemos para encontrar terrenos y uno entierra la pala, ¿no es cierto?, lo único que saca de ahí es agua. Y que evidentemente pudiera eventualmente significar también algunas limitaciones. Creo que hay que analizarla en el contexto global. Yo creo que hay una voluntad expresa de realizar una norma de protección y valoro las iniciativas presentadas en materia por los parlamentarios, pero también pongo sobre valor, ¿verdad?, el propio anuncio que hace el propio gobierno, el propio presidente en realidad, en este sentido. Ahora, creo que el perfeccionar o no, ¿verdad?, una ley de esta naturaleza, me parece, siempre hay el espacio para enriquecerse. No queremos que nos pase algunas normas que de repente salen publicadas y a los 2 vueltas, ¿no es cierto?, de aplicación ya tenemos que volver a incorporarle enmiendas porque no tuvimos el rigor de analizar todos los detalles. Y uno ver por qué temor tampoco de escuchar hoy día o mañana, ¿no es cierto?, instancias. Menos aún cuando yo creo que lo que hay aquí es una clara voluntad política por realizar estos proyectos de protección de estos humedales, que algunos conocemos de enorme valor, ¿no es cierto?, sistémico para el tema ecológico en el cual ellos se desarrollan, porque albergan toda una rica diversidad de flora, de fauna, ¿verdad?, y otros más, que evidentemente yo creo que ahí no hay duda alguna, ¿verdad?, que habrá que resguardarlo, habrá que protegerlo. Por lo tanto, presidente, creo que me parece interesantes las opiniones que se han escuchado, creo que hay cosas que son absolutamente atendibles desde el punto de vista de considerar. Efectivamente, me da mucho sentido, por ejemplo, que señalaba, ¿no es cierto?, usted, la señora ministra de Transporte, respecto de ciertas obras de envergadura, que, claro, yo creo una nueva línea de metro, ¿no es cierto?, una nueva ruta carretera, una red ferroviaria, no me da la menor duda, son proyectos que están insertos dentro del sistema de evaluación ambiental, que ya van a tener una definición, van a tener expresamente, ¿no es cierto?, acotado el caso de lo que se va a tener que hacer si se encuentra en la ruta, en el eje o donde sea, con una situación de esta naturaleza. Y le agregamos, ¿no es cierto?, una norma complementaria adicional para algo que ya está debidamente pesquisado, catastrado, con todas las acciones de mitigación que haya que impulsar cuando se encuentra en su caso. Por eso, presidente, creo yo de que me parece absolutamente razonable alguna iniciativa y, bueno, por mejorar y perfeccionar, no tendríamos por qué no dar ese espacio para que eso sea efectivamente considerado, presidente. Muchas gracias.
Presidente, bueno, primero saludar a los ministros, su secretario presente y quien está representando el Ministerio de Obras Públicas. Por supuesto, es importante siempre escuchar y uno nunca podría negarse, digamos, a un diálogo de estas características. Es cierto que llama la atención que cuando ya estamos en tercer trámite, ojalá esto hubiera sido hecho en el primer momento. O sea, yo creo que hay que partir por reconocer que pudo haber sido más oportuno en el primer momento porque nos pone, de cierta manera, un pie forzado. Y eso es lamentable. Segundo, yo no he escuchado al Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que es sumamente importante que diga algo específicamente porque supuestamente el Ministerio de Medio Ambiente es quien va a definir. No sé, pero... No, pero yo creo que no es menor escucharme porque finalmente el Ministerio de Medio Ambiente va a definir, digamos, que entiende humedal y eso. Segundo, yo quiero decir algo que yo creo que fue bien relevante. En la Comisión de Recursos Hídricos nosotros recibimos la presentación de la Fundación Chile. Un estudio y un trabajo muy riguroso, muy exhaustivo, reúne más de 50 profesionales, técnicos, del mundo productivo, sociedad civil, de todo. Creo que de los pocos trabajos que se ha hecho, bueno, se hizo con energía en el gobierno pasado, un poco ese símil. La idea es un arco muy amplio de opiniones. Lo que quiero decir que más allá de compartir un tema de definición, me voy a apartar medio minuto para pasar el aviso, en el sentido que nos ha faltado como Estado una visión integral sobre el recurso hídrico y estamos cayendo en una situación cada vez más escasa que nos está poniendo en una situación de estrés hídrico y ha faltado iniciativa del Estado, una mirada más integral, más proactividad, etcétera, que compartimos fundamentalmente un tema de gestión, además de otras cosas. Entonces, ¿por qué estoy narrando esto? Porque entre las propuestas que ellos decían, una de las características quizás llamativas es que han, en paralelo obviamente, con acciones de tipo desde embalse, infiltraciones o algún día carreteras submarinas, etcétera, etcétera, las distintas opciones que puede haber, una de las cosas que ellos más destacaron era el rescate de nuestro capital natural. Quiero decir, turberas, humedales, todo lo que sea pantano, riberas de río, etcétera, etcétera, como un tema prioritario. Lo importante que es, porque es relativamente más sencillo proteger aquello y por el efecto benéfico que eso tiene, digamos, que estar solamente en la construcción, porque incluso la construcción de un embalse, por poner el ejemplo, aquí estaríamos entrando en un choque. A mí me interesa que exista el embalse de Las Palmas porque creo que nos va a dar viene del gobierno pasado, pero ahora en este gobierno está avanzando porque tiene una tremenda importancia para la región, digamos, Aconcagua, pero vamos a chocar teóricamente, supuestamente, si esto ya estuviera en la región. Entonces, lo que quiero decir es que a veces falta la mirada más amplia y la buena coordinación de los servicios. En recursos hídricos es muy notorio. Nosotros tenemos 40 instituciones distintas que tienen más de 100 funciones y que están completamente divididas. Entonces tenemos agricultura por su lado, obras públicas y sucesivamente podríamos enumerarlas. Esto no es unas palabras mías, es del BID, pero además es de este informe de la Fundación Chile, que yo recomiendo, si no lo conocen, verlo porque de verdad pone luces. Pero lo interesante aquí es la importancia que le concede a nuestras propias riberas, como repito, turberas, humedales, es decir, todo lo que de alguna manera protege como recurso natural y mantiene nuestra escasa capacidad hídrica, y yo creo que no es para desconocerlo. Lo que me llama la atención, entendiendo los argumentos que ejercen, que yo no creo que sea, y por eso quería la opinión de Medio Ambiente, pues yo no creo que tampoco sea tan solo el tema de la amplitud o de la magnitud, porque pudiésemos tener un humedal, comillas, más pequeño, en teoría, pero puede ser mucho más rico en su biodiversidad y el efecto que tiene en los circundantes, digamos, o en la diversidad incluso de los propios, digamos, fauna que puede estar anidando o lo que sea. Entonces, no es solamente un tema de que si es pequeño, a lo mejor no lo someto a estudio, pero en realidad son los grandes. Creo que por ahí hay que tener más cuidado porque no es tan sencillo. Más bien es la calidad de lo que contiene y de lo que el efecto que pueda tener el poder. Por otro lado, efectivamente, lo que llamamos urbanos, que son en general más bien pequeños muchas veces,
bueno, son los que más sufren de rellenos y de esto, porque las inmobiliarias no trepidan mucho en vacilar, en rellenarlo, y vamos montando, digamos, un proyecto inmobiliario. Entonces, también ahí hay un tema de tener más cuidado, porque justamente son aquellos que son básicamente probablemente los más afectados directamente. Entonces, yo también ahí tendría un cierto cuidado. Y donde sí creo que hay un punto que nosotros debemos conversar y revisarlo bien, son dos cosas, digamos. Una, cuando estamos hablando de obras muy mayores, estamos hablando de puertos, San Antonio, puerto de gran escala, estamos hablando de un embalse importante para una región que sufre una sequía tremenda, estamos hablando de ciertos aeródromos, digamos, esto. Bueno, vamos a tener que ver bien efectivamente cómo lo compatibilizamos, por decirlo así, con nuestro objetivo principal, que es este, ratificado incluso, como decía, por este estudio de la Fundación Chile, en una situación de estrés hídrico como está Chile entrando, y del cual, según ellos mismos vaticinan, al paso que vamos, no solo no vamos a poder mantener nuestra actividad productiva agrícola tan importante, sino que además no somos capaces de darle respuesta al consumo humano, lo que es bastante dramático. Por lo tanto, refuerza lo importante que es, junto con otras medidas, el proteger nuestro medio natural, que nos preserva, además de los aluviones y de la sequía y de otros efectos. Donde sí uno puede empezar a revisar, además de estas obras muy mayores, ver cómo se pueden compatibilizar. A mí me produce, obviamente, el tema de las aguas lluvias, los colectores. O sea, todos deseamos que tengamos un buen sistema de evacuación, y todos deseamos que eso sea reutilizado, y todos deseamos que eso no termine simplemente en el mar, sino que tenga un grado de utilización, porque eso mismo nos ayuda. Entonces, ahí es interesante, porque obviamente es muy difícil planificar. O sea, son obras de mediano y largo plazo, y que tienen una extensión probablemente mayor. Entonces yo creo que ahí es como una suerte de, no sé si uno lo puede considerar un humedal artificial, digamos, pero sí valdría la pena detenerse a ver qué hacemos con las aguas lluvias. Y mi sensación es que lo que nosotros tenemos que hacer es ver bien en estas obras mayores el cómo lo hacemos compatible, las necesidades que tenemos, pero siempre teniendo en consideración que el objetivo aquí principal es efectivamente proteger lo que la naturaleza nos ha dado, que nosotros tendemos a no mirarla, a no protegerla, a no conservarla, y muchas veces a destruirla, con este afán necesario de que crecen las ciudades, hay presión entonces sobre los terrenos, sobre las viviendas, sobre la extensión de los transportes, y vamos sumando y vamos generándonos problemas que a veces intensifican los mismos problemas que nosotros tenemos, como los que ya he señalado. Entonces, simplemente como una reflexión, una primera respuesta a lo que aquí se ha dicho, digamos. O sea, hay que revisar bien qué límites y qué conceptos podemos efectivamente mantener, y cuál podríamos nosotros ver si se hallan o no a obras de estas características. Sí, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, presidente. No, nosotros, bueno, un poco reiterar, como Ejecutivo estamos todos contestes, y todos los ministerios y el gobierno, en la necesidad de proteger los humedales, efectivamente por la significancia que tienen en tema de resguardo de recursos hídricos y por los servicios ecosistémicos que prestan. Y nosotros, a lo largo de toda la tramitación del proyecto, efectivamente la misma definición que se usa es la definición del convenio Ramsar, pero sí hay que tener presente que el mismo convenio Ramsar es para la protección de humedales de importancia internacional, y que el mismo convenio Ramsar establece algunos 9 criterios en particular para la identificación de cuáles son los humedales que a todas luces en el fondo hay que proteger. No estoy diciendo que lo otro hay que arrasarlo y rellenarlo, pero que en el fondo, para hacer una clasificación respecto a la importancia y a los distintos grados de protección que hay que tener, porque hay algunos que efectivamente, como usted señala, senadora, claro, no tienen necesariamente el tamaño que ver, porque puede ser un humedal muy chiquitito, pero que es muy representativo quizás de una especie que está en peligro, de conservación, etcétera. Entonces, yo creo que quizá una buena forma de determinar la necesidad
o establecer algunos criterios de conservación de estos humedales es seguir esta guía que ha entregado el mismo Ramsar, que tienen criterios que van desde humedales que sean representativos o raros o únicos, o respecto a la diversidad biológica que tiene, porque no sé, hay algunos criterios que son, por ejemplo, que contenga más del 1% de las especies o de individuos de una especie que esté en alguna categoría de conservación, o si tiene, no sé, más de 20.000 aves acuáticas dentro del mismo humedal. Hay distintos. Lo que pasa es que a lo largo de toda la tramitación legislativa nosotros hicimos presentes estas distinciones que había que hacerse, y la verdad que no fue muy bien recepcionadas. Pero yo creo que hay que hacerlo, hay que establecer también criterios que no sean solamente por el espejo de agua. Está bien, el espejo de agua es uno de los criterios, pero también hay otros criterios que son muy relevantes de tener en cuenta. Una opinión. Primero, tal vez tenemos una diferencia filosófica legítima, porque algunos creemos que el cambio climático va a ser un desastre de una envergadura insospechada, no evaluada, y de lo que estamos hablando es de una situación catastrófica para la humanidad. Yo tengo diferencias con el ministro muy de fondo, cuando el ministro dice que los derechos de agua tienen que ser a perpetuidad, por ejemplo. Me parece que es una situación de controversia muy importante cuando Chile va a ser el único país del planeta donde los derechos de agua son propiedad privada, es como privatizar el aire. Pero bueno, eso puede ser, yo no estoy diciendo que hay diferencia. Luego, los humedales que tenemos son sobrevivientes. O sea, los humedales que hoy día definámoslos por tamaño, yo les quiero decir que la mayoría de los humedales, por lo menos en la zona central y norte, sus tamaños fueron muy superiores a los actuales. Solo les pongo el ejemplo de Batuco. Fue un humedal. Hoy día lo que quedan son residuos de un humedal. Y es un sitio migratorio de alto valor ecológico. Y ahí está. Todos los días algunas empresas se encargan de ir rellenando y rellenando a vista y paciencia a todos nosotros, a pesar de que existe la Convención de Ramsar. Por lo tanto, el tema de los tamaños es un tema relativo, ¿no? Porque tú tienes humedales de altísima calidad, incluso que son hotspots, que tienen valor migratorio, y los residuos que quedan son muy pequeños, ¿no? Y lo otro, sin que evidentemente podamos mejorar algunas cosas, yo quiero señalar algunos puntos de vista. No es casual que en el artículo 2 no esté el Ministerio de Vivienda. Fue expresamente dejar fuera el Ministerio de Vivienda porque una parte interesada. ¿Y por qué está el Ministerio de Obras Públicas? No está por Obras Públicas, está por que ahí está la DGA, fundamentalmente. Y el medio ambiente porque nosotros quisiéramos, este es un sueño, una utopía, que el medio ambiente protegiera el medio ambiente en Chile, o sea, que la institucionalidad ambiental estuviera al servicio de ser un contrapoder legítimo que generara los equilibrios en materia de un desarrollo que fuera sustentable. No lo digo por este gobierno, lo digo por toda la historia pasada. Y esperamos que en este gobierno pueda cambiar. Luego, hay situaciones que, de mi punto de vista, estoy hablando muy en lo personal, yo no aceptaría jamás que fuera el Consejo de Ministros que estableciera ese equilibrio. Para mí no hay nada más odioso, entre comillas, políticamente, no las personas, que el Consejo de Ministros, que yo lo eliminaría. No voy a hablar de este gobierno. En el gobierno de la presidenta Bachelet, nuestras principales controversias ambientales fueron con el Comité de Ministros. No con las componentes ambientales, sino con los componentes no ambientales y no sanitarios. Véase normas de azufre, véase planes de descontaminación que fueron los principales opositores. Luego hay una norma que me parece muy razonable y tal vez deberíamos limitar en plazo. Cuando un municipio solicita que se establezca la categoría de humedal, se lo está pidiendo una institucionalidad formal, que es el Ministerio de Medio Ambiente, no se lo está pidiendo cualquier institución. Lo que pasa es que si nosotros dejamos absolutamente libre, lo que va a pasar es que la codicia es más fuerte siempre. Entonces lo que se va a generar es un incentivo muy relevante para terminar con la vía del humedal antes que se resuelva. Entonces tenemos que tal vez generar plazo y buscar una manera, yo estoy de acuerdo, de que tampoco sea ad eternum y sea al infinito. Después hay otro tipo de temas que me parece que son importantes señalar. Bueno, yo no confiaría en nada en la institucionalidad que hoy día tiene vivienda, por ejemplo, los planes, los instrumentos de planificación territorial, porque si fueran confiables y fueran adecuados, sería totalmente innecesaria hacer esta legislación. O sea, la prueba del fracaso
de ese instrumento es la situación caótica y de exterminio casi de los humedales. Ahora, donde sí, yo estoy de acuerdo con lo que se plantea acá, y de hecho lo planteamos, lo que pasa es que no lo alcanzamos a votar la última reunión porque quedamos en modificar la redacción. El último artículo que establece que una vez que está constituido un humedal, ya existe el humedal, ya fue definido como tal, ya es una zona protegida, lo que establecimos que íbamos a modificar la redacción para incorporar, por ejemplo, todo el tema que ustedes han hablado acá de protección de ribera, colectores, agua, lluvia, etcétera, etcétera, carretera, digamos, todo lo que fuera entendido como infraestructura de interés público, ¿no? Eso quedamos, no aparece acá, pero fue en la última sesión no alcanzamos a modificarlo y quedó incluso el subsecretario en la idea de que tuviéramos una reacción conjunta, pero no lo resolvamos hoy día, pero eso está incorporado y eso sí parece razonable a todo evento. Nosotros tampoco pensamos que aquí, digamos, por el hecho, esto es como un parque nacional. Un parque nacional eventualmente pasa una carretera, tendrá que pasar un agua lluvia, tendrá que desarrollarse infraestructura y tiene que ser compatible. Lo que esperamos es que haya compatibilidad, es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional y particularmente la institución del Estado cuando desarrolla infraestructura pública como aeropuerto, como puerto de intentar, evidentemente, de cumplir nosotros, antes que nadie, con estos principios básicos que yo pienso que son transversales. Yo no veo que este sea un tema, la defensa del medio ambiente sea un tema de, entre comillas, una izquierda o una derecha. Creo que son transversales más aún cuando nuestro presidente, yo diría, y yo lo respaldo en eso, tomó la decisión de dar una señal de hacer la COP25 en Chile. Por algo lo hizo, no es solo por otro interés. Entonces, yo lo que digo, articulemos esto, pero tengamos un proyecto que de verdad sea de alto estándar. Porque si no, no nosotros, pero nuestros hijos, nuestros nietos, los de ustedes, los míos, van a vivir en un mundo muy, muy poco vivible. Y eso es lo que estamos... Y esto es un tema mayor, no es un tema menor. Estamos hablando de un ecosistema que está vinculado. O sea, el agua tiene que ver con los humedales, los bosques tienen que ver con el agua. No está separado. Esto, como decir, mire, yo voy a hacer una distinción entre el cerebro y el corazón, o con el riñón, ¿no? Si falla el riñón, si falla el linfocito T, no podemos vivir. O sea, esto está unido, no está, tal vez en nuestra visión muy tradicional y lineal, no de sistema complejo puede estar separado, pero esto está unido. Entonces, son ecosistemas complejos, no se puede separar estructuras de agua profunda y superficiales, son ecosistemas, son sistemas complejos de vida. Entonces, pero yo lo que les propongo es que, escuchados a los ministros, intentemos mejorar los proyectos en aquellos aspectos que sí creo que son razonables y que ninguno de nosotros tiene ningún interés en bloquear o en impedir, por ejemplo, que ciertas actividades públicas de interés público se desarrollen, pero preservando también, y las nuestras no son sospechas y no son situaciones azarosas. Este proyecto tiene que ver con dar respuesta a situaciones que han ocurrido y que han puesto en cuestión los humedales. Entonces, yo lo que le pediría al Ministerio de Medio Ambiente ya como una señal: preocupémonos, por ejemplo, todos los que estamos acá del humedal de Batuco. Es un lugar maravilloso en la región metropolitana que podría servir de parque, de lugar de educación para niños y niñas. Es un sitio migratorio relevante a nivel mundial y ahí está. Se lo van a tragar la voracidad de los intereses. Entonces, también demos señales positivas porque eso ayuda a generar después. Pero yo por lo menos estoy dispuesto a que tratemos de ajustar este proyecto todo lo que podamos a una situación lo más razonable, pero en el entendido que tenemos visiones de la relevancia de esto que son distintas, son legítimas, pero son distintas. Primero Alfonso, después... Presidente, solo para terminar, le agradezco la buena voluntad, la misma situación. Lo importante es que nosotros entendamos que queremos tener una legislación, queremos comprometernos en un estándar de humedales. Que se van a afectar situaciones, se van a afectar. No hay que afectar situaciones que no tengan inviabilidad, absolutamente, y yo creo para eso. Pedí que me imprimieran solo como referencia, y en esto yo lo he escuchado poco, y fue un argumento que al menos me llevó a mí a redactar este proyecto de ley y a tener una cruzada en esto. El fallo del humedal Llantén, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, ratificado por la Corte Suprema de Chile. Se establecieron 3 criterios que son fundamentales y que esto ya va a ser un estándar. Primero, que se deben proteger todos los humedales, no solo Ramsar, todo tipo de humedales.
Segundo, que no importa que esto esté en terrenos públicos o privados, la importancia que se le asigna al humedal como un ecosistema único sujeto de protección por la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación está consagrada. Incluso se ordenó sacar un colegio. Lo que les digo es que esto es un tema esto ya es jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. Entonces, eso es un avance. Y por último, también a propósito de enumerar humedales. Tuve la oportunidad de estar en el humedal de Yuta. En Arica, por un lado está la frontera con Perú, por otro lado está el Océano Pacífico, al lado está la ciudad y en el otro lado está el desierto más árido que uno conoce. Imagínense si uno es del sur, lo que significa eso. Hay un pequeño espejo de agua creo que lo más profundo es 80 centímetros. No tengo los datos precisos, no quiero faltar a la verdad en la cifra. Es el primer lugar donde aterrizan las aves migratorias desde el hemisferio norte. Esa presión que hacen carpas, hacen jeep, lo está peleando la comunidad. O sea, perdonen lo que les voy a decir, o sea, se caen las lágrimas de ver lo que eso puede significar, como dice Guido, en Batuco, que por último le queda un poco más de espacio. Eso en ese pedazo de desierto, en esa sequedad, en ese espacio, es algo que yo creo como ser humano no tenemos derecho y no digo como gobierno, ni como municipio, ni como gobierno regional. Como ser humano uno se siente impotente de decir, si llegamos a eliminar esto, ¿qué hace un ave que vuela desde Alaska y pretende ahí repostar? Porque ahí generalmente están un par de días, los científicos señalan que se alimentan, engordan, incluso les tienen medido la capacidad que pierden de kilos, que simplemente por una mala decisión quieren pasar una carretera, camino hacia Utah, hacia Chacayuta. No sé si lo conocen, yo les recomiendo que lo vean y si pueden lleven a sus hijos, lleven a los hijos, que hay una carretera, lleven a los hijos, a verlo y recórranlo, bájense y recórranlo. Es algo impresionante, está entre los 40 prioritarios que deberá ser y se va a ampliar. Entonces, yo lo que digo, si con esta ley uno puede decir, ese humedal, Batuco y otros 50, 80 más los podemos hacer en buena hora, pero no perdamos la oportunidad de sacar esta ley. Me traen ahí el fallo, yo se lo voy a dejar no sé si al ministro o subsecretario. Este es el fallo de 27 de agosto del 2018, que es precisamente distribuirlo, que esto es jurisprudencia para que quienes hemos seguido los temas ambientales, esto es inédito y este es el estándar que nosotros vamos a tener en el futuro. Humedales urbanos, pequeños humedales, esto es un humedal, como se dice en el sur, es prácticamente un ojo de agua en Puerto Montt, en una propiedad privada, sin ningún registro previo. Ahí está, la Corte Suprema. Esto no es, yo creo que este es el estándar que uno tiene que, porque si se hubiera respetado este humedal, el Estado se ahorraría millones en inundaciones, millones en vivienda, en que hay demandas por mala construcción de vivienda o inundación de vivienda. Entonces, abierto a toda la discusión que hacer, yo agradezco los comentarios, poder sintetizarlos, presidente, si usted y el equipo poder hacerlo, pero creo que no nos impida esto detenernos a tener una legislación de humedales urbanos. Bueno, yo les propongo que ya no suspendamos por esta parte de la sesión para que nosotros pues podamos incorporar en esos aspectos, porque yo creo que en eso hay voluntad. No, presidente, no, yo pienso que me parece bien, valoro obviamente la voluntad, la disposición, cómo cambiamos, ¿no es cierto?, nuestros tonos y nuestros lenguajes. De repente nos sentimos abrumados de que por qué antes no, porque después sí, ¿no es cierto? Me parece bien que nuestro senador Alfonso, además que ha sido preocupado de este tema, y no solamente eso, llegó al propio presidente, ¿no es cierto?, a la zona para un pronunciamiento formal, y eso es válido, es destacable, así que por su intermedio, presidente, al senador Urresti no le restamos ningún mérito. Qué bueno que al final se allana, ¿no es cierto?, a una discusión en esta dirección. Nada más que eso, presidente. Creo que me parece bien lo que usted señala y cerrar el capítulo. Isabel, sí, perdón. Que efectivamente no se mencionó, pero lo que acaba de mencionar el senador Durresti respecto a ese fallo fue unánime de la Corte Suprema y ordenó demoler efectivamente un colegio. Entonces, de pronto, no hay que mirar en menos o minimizar los efectos que esto puede tener y tener las precauciones debidas y a su debido tiempo, ¿no? Porque
ya lo demás lo explicitamos, digamos. Yo celebro que haya una buena disposición, que estemos dispuestos a revisar todo lo que hemos llamado obras de interés público mayores, donde todos entendemos que un puerto o, en fin, carretera, todo esto son absolutamente indispensables para poder congeniar con el proyecto, así que está bien, pero solo quería ratificar de que vale la pena revisar el fallo porque es muy potente y fue unánime de la Corte Suprema, entonces no es menor. Bueno, yo les propongo que si quieren pueden abandonar la sala. Nosotros no sé si tenemos algún invitado. Ya. Entonces, porque sí, usted, el punto 2, Isabel, fue el punto 2, el proyecto preinversión, algunos no pudieron venir. Por favor, los senadores y senadoras,
Ya, pero mire, antes que tenemos, Rafael se fue, se escapó. Sí, por favor. Ya me comí todas las de allá. Ahora yo Todas las. Pero es que aquí nadie está comiendo. Si vamos a reanudar la sesión. Gracias. ¿De qué? ¿Qué edad tiene? Ya. Oye, mire, lo primero, yo quiero, antes de darle la palabra, quiero ratificar, nosotros habíamos hecho una sesión el lunes de 11:30 a 1. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes pueden venir? Porque si no, tenemos que tener compensación de trabajo para poder avanzar, porque si no, no vamos a poder avanzar lo suficiente. Entonces, ¿por qué no ratificamos eso? Para poder tener un... Justo me salió algunas dificultades, yo hasta ayer estaba impecable, pero Si te había dicho uno, no se sabía. justo me salió algunas dificultades. Voy a hacer el esfuerzo. Sobre medio... ¿Y qué hacemos? Porque tenemos que tomar una decisión. La verdad, honestamente sí. Si hay riesgo de que fracase, No, mira, yo no podemos tener invitados y no avanzar. lo que propongo es que... ¿No puede ser audiencia en ese caso? Yo lo que les propongo es una alternativa. O sea, tenemos que igual avanzar. Tal vez, si no va a estar David, no tiene sentido escuchar gente. Tenemos que empezar a votar. Si David no puede, tratemos entre nosotros de tener un fair play razonable. Tendríamos que hacer... Sí, pero claro, delito, pero entonces tenemos dos alternativas. Tenemos una de tratar de funcionar el miércoles, como lo hicimos hoy día, ¿ya? O citar el jueves en la mañana, ¿no? Pero tiene que ser... Sí, pero tenemos que ponernos todos de acuerdo con nuestras bancadas para que no nos bloqueen, ¿no? ¿Les parece? Ya, pero como compromiso, para que podamos avanzar y liberar el lunes, dado que uno de los senadores no puede asistir. ¿Les parece? ¿Ya? El lunes no tenemos comisión. No, porque vamos a tener que votar y David no va a estar. Entonces, por último, para entre nosotros tener... Si se equivocaron, la regularon mal. Ya, entonces el lunes vamos a pedir autorización para funcionar y todos ayuden a que sus bancadas no nos bloqueen. ¿Ya? Entonces, tenemos un invitado que viene sobre el proyecto Pro Inversión. No, pero tiene que pedir hoy día. Sí, ¿y lo va a pedir hoy día? El mismo No, lo voy a pedir hoy día. Lo vamos a pedir. 16 a 17:30. Ya, entonces, sí, de 16 horas. A 14. O sea, perdón, a las 16. Sí, o sea, para poder avanzar un rato, sí. Y, Levantamos a votar. oye, ¿no avisaron? ¿Le avisaste que no ya avisen a votar si hay que votar? No escucharon. Ya, pero sí. No, a lo mejor no había nada de quórum. Eran simples. Ya, pero ¿podéis mandar un correo que nos avisen si son mensajes? Ya. Entonces, te damos la palabra. Y gracias por venir. Entonces, ¿qué Nada. quedamos? El próximo miércoles, lugar del lunes.
el lunes no hay y el miércoles sí hay. ¿Ah? Ya. Damos la palabra. Gracias. Presentarme, mi nombre es Francisco Cabrera, soy presidente de la Federación Nacional del Trabajador del Medio Ambiente. Agradecer la invitación de la Comisión de Medio Ambiente. No es frecuente que los funcionarios de la institución ambiental estén presentes en estas sesiones. Así que estamos haciendo un esfuerzo nosotros como sindicatos de poder conversar con los diferentes estamentos legislativos o ejecutivos para poder dar nuestra opinión acerca de temas que nos afectan directamente y muchas veces no podemos intervenir o dar ni siquiera nuestro parecer, digamos. Así que agradezco la instancia, digamos. Quiero dar algunos antecedentes. Yo voy a hablar de la ley de proinversión, pero de los aspectos que tienen que ver con la 19.300. Decir que la Federación es una organización que representa a 3 asociaciones, a la ANFUSEA, que pertenece al Servicio de Evaluación Ambiental, ANFUMA, que es del Ministerio del Medio Ambiente, y ASUMA, que es de la Superintendencia de Medio Ambiente. El año 2015, y a partir de este proceso que hemos comenzado a tener opiniones acerca de diferentes temas, formamos la Comisión Sindical Cívico-Parlamentario. Debido a la inequidad que había respecto a la representación de sindicatos, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, medioambientales, en la Comisión de Reforma que estaba impulsando la presidenta Bachelet a través de una discusión que se tradujo finalmente en un libro, pero en un proyecto de ley. Y nosotros, como no fuimos invitados, nos pusimos de acuerdo y formamos una comisión paralela. Y bueno, ahí elaboramos un documento con propuestas que hemos repartido, de hecho, a varios senadores y diputados. Ahora, producto de esta perseverancia, esta aparición pública nuestra, hemos sido invitados actualmente a la Cámara de Diputados por la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente a exponer sobre la reforma del CIA y a la Comisión de Economía también acerca de este mismo proyecto, el proyecto de inversión. Y dentro de antecedentes, lo primero que habría que decir es que, y la pregunta que nos hacíamos a vez también el año pasado, cuando tuvimos que exponer en agosto, es que cómo dialogaban ambos proyectos. Porque no entendemos cómo puede haber un proyecto que entre por medio ambiente y otro proyecto que entre por economía y que tenga... Claro, la reforma del CIA es un proyecto que ingresó a través de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y que no dialoga con este proyecto de proinversión, pero tiene que ver directamente con temas medioambientales. De hecho, se pidió, yo estuve presente en la sesión, no se pidió, la presidenta en ese momento, Catalina Pérez, pidió a la ministra, tanto a la ministra Cubillos como a la ministra Schmidt, le pidió el documento y ese documento no estaba a la vista de esa comisión. Entonces nos parece igual que hay una manera de tratar los temas que es un poquito atomizada, dispersa, y que yo creo que bueno, ustedes como legisladores debieran ver cómo hacer para que haya un análisis sistémico de ambos procesos y no estén separados. Bueno, como dije, nosotros pensamos que efectivamente el foco de este proyecto está puesto en la inversión y hay una desvalorización de la protección ambiental, lo cual voy a tratar de argumentar posteriormente. Lo otro que quería mencionar como tema así también de antecedente, el actual gobierno, y así como hicimos una crítica al proceso de la expresidenta Bachelet no habernos convidado al proceso de reforma, el actual gobierno también debemos decir que ha cometido algunos actos que nos parecen igual van en contra de fomentar que la comunidad, los territorios puedan participar y estén presentes en la evaluación de los proyectos. Por ejemplo, se eliminó la orgánica del Servicio de Evaluación Ambiental del Departamento de Participación Ciudadana, Medio Ambiente y Consulta Indígena. Fue eliminado y bueno, me parece una mala... El actual gobierno, a través de su director ejecutivo, Hernán Bríger, en agosto, no tengo la fecha exacta, pero en julio del año pasado se eliminó el Departamento de Participación Ciudadana, Medio Ambiente y Consulta Indígena. De hecho, fue despedida la jefa del departamento y la gente que hacíamos participación ciudadana, de hecho yo era uno de ellos, tuvimos que reinventarnos, así que estamos reubicándonos respecto de otras pegas.
Así que no existe alineamiento de la participación ciudadana y del componente medio humano desde la dirección ejecutiva. Solamente se ejecutan esas tareas. Sí, porque está dentro de la facultad. Nosotros hicimos una consulta a la Contraloría a través por medio de la diputada Emilia Nullao, que estaba preocupada por el tema de la consulta indígena. Bueno, la Contraloría no se pronuncia a temas de fondo y dijo que estaba obviamente dentro de sus facultades administrativas del director de turno de poder tomar esas atribuciones. De la Contraloría ya se pronunció al respecto. Pero una cosa es que esté dentro de su facultad y otra cosa es el contenido y lo que significa... ¿Ah? Sí. Sí, lo voy a anotar. Lo voy a... Medacen, o sea, Medio Ambiente Senado, medacen@senado.cl. Medacen, ya. Sí, la comisión llama a la comisión, se la manda a los... Perfecto. Claro, porque hay una contradicción que se diga que es importante la participación ciudadana y elimina del departamento que tiene que ver con la ciudadana de los indígenas. Nosotros creemos lo mismo. Por eso lo planteo. Ahora, dentro de estos antecedentes me interesa, por eso para poder llegar a la discusión, igual me interesa para poder tener contexto a esto. Se ha hablado mucho también de responsabilidad del sector público respecto a la demora en la evaluación de proyectos. Y esto, mito o realidad. Y nosotros, a propósito de esa comisión que hicimos, paralela, hicimos un gráfico, esto lo hicimos los funcionarios, a partir de la plataforma que entrega los proyectos. Y como pueden ver, respecto de los estudios de impacto ambiental, hicimos un gráfico respecto al tiempo promedio legal de tramitación de un estudio en el periodo de octubre 2010 a febrero de 2015, porque la comisión fue el 2016 creo que terminó. Y buscamos las tipologías de proyectos. Ay, cambié ahí. Perdón, esto es para acá. Tipología de proyectos, buscamos algunas tipologías de proyectos que fueran, siempre son llamativas y se conversa mucho. Por ejemplo, energía. En verde está los tiempos que se demora los servicios públicos. Todos los servicios públicos en tramitación legal. Son 141 días. Y el sector, en realidad los titulares, digamos, porque hay titulares que son públicos, se demoran 166 días. O sea, se demora más que el tiempo que tiene en su poder el documento, se demora que... ¿A qué se refiere eso? ¿Ah? Yo entiendo que se refiere al verde, pero cuando dice se demoran los titulares... Cuando nosotros hacemos la iteración entre Ixarea y Adenda, cuando se pasa el documento, eso ya queda en poder de la... Hicimos esa separación de los tiempos, hicimos un análisis de esos tiempos. Y es el sector, o sea, los titulares, para hablar titulares, porque ahí no podemos, tenemos que hacer un análisis mucho más detallado de titulares, hablemos del sector público, se demoran más que el sector público. En otros casos estamos más o menos iguales, forestal se demora mucho más, y otros buscamos minería, que se habla tanto de minería. 145 días se demora el servicio público, todos los organismos con competencia ambiental y el servicio de acción ambiental está involucrado, ¿no es cierto? Y 133 días minería, los titulares. Respecto de la declaración de impacto ambiental, el mismo ejercicio. Minería también lo pusimos, 61 días, el sector público, 57. Ahí estamos en contra de nosotros, pero estamos... no nos quiere. Y pesca y agricultura, 69 días y 89 días el sector público. Entonces, un poco terminar, el otro día justamente en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, escuché a un diputado que dijo que los proyectos demoraban 5 años. Entonces yo quiero saber de dónde salen esos datos, de dónde sale esa posverdad, por decirlo así, de que los proyectos están demorando 5 años. ¿Ah? Bueno, no sé, yo hago la pregunta, a mí no me corresponde hacer juicio. Otro antecedente, esto y la sacamos ayer, porque a propósito de esa afirmación, declaraciones de impacto ambiental. De un total de 1.755 proyectos aprobados, los días totales promedios fue de demora de 232 días. ¿Ah? Esos son 9 meses aproximadamente. El proyecto que más se demoró fue de 3,5 años. Para el estudio de impacto ambiental, de un total de 62 proyectos aprobados, los días totales promedio de demora fue de 593 días. Eso significa 1 año y 8 meses aproximadamente. El proyecto que más se demoró fue de 4 años. Que sería la desviación estándar ahí ¿no es cierto?
La base de cálculo que hicimos fue en los días totales desde que el proyecto es admitido a trámite, desde que nosotros damos la admisibilidad hasta que es calificado por la Comisión de Evaluación. Y desde la entrada, hicimos el análisis de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 40, el 24 de diciembre de 2013, hasta junio de 2019. ¿Ya? Entonces, para ir un poco desmitificando este tema de que, primero, que los proyectos se demoran 5 años, y segundo, que el sector público el que pone la demora. Si usted hace un análisis, nosotros tenemos tiempos legales. O sea, el tiempo legal es 60 días para la creación de impacto ambiental, más 30 días que vamos a ampliarlo, y para los estudios de impacto ambiental, 120 días, más 60 días. Esos son 9 meses, no es más. Entonces, eso es una cosa. Ahora, respecto de lo que fundamentalmente es lo que el proyecto de proinversión y que afecta a la ley 19.300, hay un primer punto que se señala que es que el proyecto dice que omitir total o parcialmente aquella parte que no fuere fundada o que excedió el marco de las competencias del servicio, los pronunciamientos de los servicios. Entonces, lo que nosotros creemos aquí, no entendemos por qué se le entregan, no va a ser fundamento porque hay que entregarle mayores facultades al Servicio de Acción Ambiental. Toda vez que ya en el artículo 9 se dice los pronunciamientos de los órganos de administración del Estado con competencia ambiental deberán ser fundados y formulados dentro de la esfera de sus respectivas competencias. Eso lo dice ya el artículo 9. Entonces, no entendemos, no hay fundamento respecto de por qué el proyecto hace un énfasis especial en ese punto. Ahora, nosotros creemos, en el análisis que hemos hecho como dentro de los funcionarios, es que eso podría estar bien si es que la institucionalidad ambiental funcionara de otra manera. Porque esto precisamente fue lo que produjo Dominga, uno de los temas que produjo Dominga. O sea, cuando CONAF se pronunció, el Servicio de Acción Ambiental trató de cortar el pronunciamiento de CONAF. Fue CONAF, a través de su insistencia, a través de que se pidió que su pronunciamiento estuviera en la página, porque incluso se iba a sacar de la página. Estamos hablando gobierno presidenta Bachelet. Insistió en que se dejara en la página, fue que se produjo todo este problema. Incluso, bueno, ya lo he contado, pero ustedes saben que incluso hubo una carta de los funcionarios de Coquimbo respecto de las presiones que habían sufrido respecto a este tema. Entonces, efectivamente, si el sistema funcionara tipo, no sé, tuviera una autonomía el Servicio de Acción Ambiental respecto tipo Banco Central, estoy hablando mal, podría uno pensar que efectivamente las atribuciones pudieran estar afincadas totalmente en el servicio. Pero hoy día, como está funcionando, con la presión que tienen los funcionarios, con la presión que existe respecto de cómo deben evaluar y con la precariedad en empleo que existe, porque obviamente un funcionario que tiene, el 95% de nuestros funcionarios son a contrata. Entonces, ante esa precariedad, ni un funcionario, salvo los que somos dirigentes y así todo, no se van a atrever a levantar ningún pronunciamiento en contra si saben que a fin de año van a poder ser despedidos. Entonces, yo pongo el énfasis en eso o aclaro ese tema. Yo creo que hay que fortalecer el rol coordinador del CEA, más que quitar en este momento rol coordinador del CEA, más que quitarle atribución al otro servicio con competencia ambiental. Respecto del otro tema que plantea el proyecto de proinversión, plantea el carácter vinculante. Ese artículo está hecho para que no haya más problemas con proyectos como Dominga. Bueno. Para que ningún servicio pueda establecer un informe como el que hizo la CONAF. Dale. Sí, yo reconociendo el valor que tuvieron los funcionarios de Coquimbo, quiero realzarlo de poder finalmente levantar este tema, porque en la prensa igual, y yo entiendo, ustedes cumplen una función, senadores y diputados que obviamente no teniendo la información levantaban ciertas, incluso acusaciones. Entonces, bueno, obviamente hablamos con los funcionarios y dijimos, bueno, ya es tiempo de que salgan a hablar, porque si no, no hay cómo defender este tema si no se hace por lo menos una carta, o no se explicita, o no se exterioriza esto que ha pasado. Sí. ¿Sí? Sí, a la comisión.
Otro tema del proyecto es el carácter vinculante, darle rango legal a las preguntas de la consulta de pertinencia. Las pertinencias son pronunciamientos que el titular solicita al SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, para hacer su proyecto de actividad, debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. El problema hoy día con las pertinencias es que efectivamente los titulares están modificando los proyectos a través de este tipo de instrumentos, y sin evaluar sus impactos ambientales. Y el problema es que la comunidad no está siendo partícipe de esta instancia. O sea, a ver, está la resolución de calificación ambiental, el titular ingresa una pertinencia y esa resolución de calificación ambiental ya es un documento que está cerrado. Entonces ya pasó todo el proceso de participación ciudadana. Las modificaciones que puedan hacer RCA no están siendo vistas por la comunidad, por el territorio, incluso que fue afectado. Entonces ahí tenemos un problema respecto de que es a esa espalda de los territorios, se podría decir, que no se enteran de que efectivamente la RCA está siendo modificada. La resolución de calificación ambiental, digámoslo entonces, pierde robustez como documento legal, socialmente incluso pierde robustez en ese sentido, creemos nosotros. Perjudica el seguimiento y fiscalización de la superintendencia, porque la superintendencia obviamente va a tener que encontrarse con va a tener que armar el proyecto en base a las pertinencias que van ingresando. Entonces dificulta el tema de ¿qué fiscaliza finalmente? Ya es complicado la RCA misma. De hecho, el documento se ha ido modificando en la RCA final para que la superintendencia pueda fiscalizar lo que tiene que fiscalizar. Entonces va a tener que ahora tomar los documentos de pertinencia. Es un problema. Entonces creemos que esto además es un beneficio solamente para los titulares, pues son ellos los que participan a través de esta consulta de pertinencia. Otro tema que plantea el proyecto de ley de proinversión es que se propone cambiar la cifra de requisito de ingreso al CIA de la central y planta de energía eléctrica de 3 megawatts. El reglamento dice establecerá las cifras según el tipo de tecnología. El problema que hay aquí, que puede ser razonable, es que quizás debiera dejarse zanjado en la ley, no sé si se puede hacer eso, pero estos umbrales, porque podrían cambiarse a través de reglamento después, y el reglamento no pasa por el Parlamento, digamos, por el Congreso. Entonces, eso es lo único que yo levantaría respecto de ese tema. Me preocupa de que los umbrales sean muy laxos y muy flexibles y muy permisivos. El otro tema es el permiso ambientales sectoriales, los PAS, que se han tramitado dentro del proceso de evaluación, reforzando al CIA como ventanilla única. Aquí hay que hacer otro tema de contexto importante. Los permisos ambientales sectoriales, hay permisos ambientales sectoriales mixtos y otros que se tramitan dentro del proceso de evaluación. Bueno, el que sea así hoy día, lo paradójico es que lo hizo el primer gobierno del presidente Piñera. El presidente Piñera, a través de su director ejecutivamente, hizo que los permisos ambientales sectoriales salieran, los mixtos salieran del proceso de evaluación. Y hoy día se está volviendo a un proceso diferente. Eso nosotros no entendemos cuál es la evaluación que se hizo respecto de, obviamente, si es proyecto de inversión es para girar la inversión, pero ¿por qué antes había esa evaluación y ahora no la hay? No queda claro. Y eso podría dar una posible discrecionalidad y arbitrariedad del Servicio de Evaluación Ambiental para determinar cuándo el PAS debe ser entregado, porque además se dice en lo que se hizo en el proyecto de ley, en la reforma que se está haciendo, lo que ya está quedando como articulado final, se pone incluso que plazo, o se dice de que va a tener que ser durante el proceso de evaluación. Pero ¿qué pasa si un organismo con competencia ambiental, una AECA, no entrega el PAS, que se va a dar silencio administrativo, no sé, se va a dar porque está aprobado el PAS? Entonces, nosotros creemos además que, incluso con los gráficos que hemos presentado, que aquí el tema, con anterioridad, el tema no pasa por el tema necesariamente normativo, cambiar esa norma. Sí, aquí fundamentalmente los PAS no se dan porque varios proyectos tienen falencias, carecen de información, no tienen rigurosidad en el análisis de la información que están entregando. Entonces no se entregan los PAS
porque no cumple nomás con lo que necesita el servicio para poder entregar el permiso ambiental sectorial. Habrá obviamente casos de algún funcionario que se le pasaron los días, no sé, obviamente esos errores existen, pero en la generalidad los PAS no se entregan porque no viene la información adecuada para poder entregar el permiso ambiental sectorial. Entonces se dice esto, pero no hay un análisis de respecto de los tiempos, nada. Nosotros creemos que una medida contraria a la protección ambiental, puesto que la razón principal por la cual los PAS no son entendidos es la que ya señalo. Y por último, dentro de lo que es la 19.300, se aumentan los plazos de vigencia de la resolución de calificación ambiental, la RCA. Esto tiene que ver con la caducidad, ¿no es cierto?, con el tema de la caducidad. Hoy día la caducidad, obviamente, son 5 años. Y son 5 años desde que se produce el proceso de entrega de la resolución de calificación. Lo que se quiere hacer ahora es ampliar este plazo. Ya, ¿cuál es el problema de ampliar este plazo? Que según terminen los recursos que se vayan generando, es que los recursos podrían durar ¿cuánto? Por aquí hay agua. Los recursos podrían durar 1, 2, no sé, podrían durar 1, 2, 3 años. Entonces ya tendríamos no solamente 5 años desde que se dio la RCA, sino que tendríamos 8 años. Cambio climático de por medio, ya la línea de base cambió. La línea de base, o sea, lo que se pensó como 5 años es un mínimo criterio para poder establecer que efectivamente las condiciones ambientales de los proyectos no van a cambiar. Si cambiamos hasta que terminen los recursos, eso se va a ampliar a más de 5 años. Entonces hay un problema ahí que hay que analizar respecto de poder ampliar esos plazos. Ahora, ¿quiénes presentan? Lo otro paradójico, ¿quiénes presentan los recursos? ¿Quiénes presentan los recursos? Los titulares. Los titulares son los que presentan los recursos, no la ciudadanía. Los mismos titulares son los que presentan los recursos respecto de un proyecto que no se le fue rechazado o el reparo que hacen es por la solicitud que nosotros hacemos, por las condiciones que se le ponen al proyecto. Pero son los titulares los que presentan la reclamación. Entonces, no se ve lógico, no se ve lo razonable por qué se va a tener que ampliar ese plazo a partir de la RCA. Entonces se está contradiciendo el espíritu de la caducidad de la RCA expresado en la ley, ya que las condiciones y variables ambientales y línea de base que fueron presentadas para evaluar el proyecto pueden haber cambiado considerablemente al momento de iniciar el proyecto. Eso fundamentalmente respecto de lo que no me voy a poner a hablar de otra cosa porque no es mi competencia y para no blufear. Y como reflexión final, nosotros creemos que la agilización, la simplificación y la certeza jurídica no pueden significar debilitar la calidad de la evaluación ambiental y la institución ambiental. El proyecto creemos que profundizará que se sigan utilizando recursos públicos para ir mejorando o perfeccionando proyectos que son algunos varios deficientes durante el proceso de evaluación. A través de esta iteración que ustedes saben entre Ixare y Adenda, al final lo que se va haciendo en gran medida es ir mejorando los proyectos y en algún sentido el Estado sirve como consultor público respecto de alguna iniciativa de inversión. No te agradecemos. Yo creo que varios tenemos una opinión muy similar a la que tú has planteado, incluso Rafael. Y yo creo que es bueno que hubiera escuchado el Ministerio de Medio Ambiente, porque yo espero que el Ministerio del Medio Ambiente sea el gran aliado nuestro en la defensa de sus prerrogativas ambientales respecto a una manera que yo creo que hay una ansiedad y una angustia muy grande respecto al desafío del crecimiento, pero no se va a lograr desregulando el medio ambiente. Yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso lo hemos planteado al ministro así. Es más, muchos de nosotros pensamos que la institucionalidad ya es lo suficientemente débil para debilitarla aún más. O sea, el desafío de tener una institucionalidad más robusta y no menos robusta. Ya lo que hay es totalmente insuficiente a la magnitud de los problemas que tenemos, y gran parte de la crisis de credibilidad tiene que ver con la fragilidad de la institucionalidad. Entonces, es muy contradictorio que en vez de fortalecerla se intente debilitarla. Bueno, pero eso va a ser parte del proceso. Entonces, no vamos a tener sesión el lunes, entonces, para que los senadores puedan reflexionar sobre estos temas. Nos vamos a juntar el miércoles a las 4 para pedir autorización en la sala.
Le damos la palabra a Rafael y luego suspendemos a la Jimena y después suspendemos, vamos a levantar la sesión. Gracias, presidente. Primero, sí que estoy totalmente de acuerdo porque en la sesión anterior yo dije que yo creía en los funcionarios del SEA, que eran profesionales. El único que ha dicho acá sistemáticamente que creo en ustedes, pero que lo que los perjudica es la presión externa que se hace sobre ustedes al momento de uno u otro proyecto. Quizás la mayoría no, pero en algunos puntuales la presión es demasiado. Lo dije la semana pasada y por eso lo quiero reiterar delante de suyo hoy día. Y con respecto a lo que se plantea usted, el por qué mayor plazo, porque la explicación que se nos dio es que si bien es cierto la RCA se puede entregar hoy día y desde ahí corren 5 años, pero los permisos sectoriales se pueden demorar 2 o 3. Y esa es la razón por la cual se pedía un mayor plazo en el sentido que la RCA corriera de cuando ya estuvieran los permisos sectoriales autorizados. Porque mientras tanto usted tiene un certificado pero no puede echar a andar el proyecto. Quería solamente aclarar eso, que fue lo que se nos explicó en su oportunidad, para que no crean que es alargar por alargar, sino que tiene que ver con relación de los permisos PAS. Eso nomás, presidente. Gracias. Gracias, presidente. Saludar a Francisco. Acá hay varios temas, porque el tema era la agenda pro inversión, pero a mí me pareció interesante para verlo. No tengo una opinión, Francisco, ahí, pero claro, cómo se garantiza la autonomía del SEA. Y en alguna oportunidad, mientras discutíamos Cernafor versus el SVAP, claro que las áreas silvestres protegidas, que es la CONAF, en definitiva, cuando hablamos del SEA, pasa a depender del mismo ministerio donde está el SEA. Yo tenía ahí ciertas dudas solo respecto a las evaluaciones de proyectos. Yo estoy convencida que el área silvestre tiene que estar en el SVAP, pero confieso que tenía esa legítima duda. El tema de los plazos, creo que han sido súper clarificadores los datos que tú nos entregas. Yo entiendo que hubo un estudio del BID, pero no conozco el detalle, que ahí se habló de los famosos 5 años de demora de proyectos de inversiones. No sé si se refería al SEA, pero por eso creo que andan dando cifras que también yo creo que es responsabilidad nuestra ir aclarando el origen o la metodología que originó ese dato. Y lo otro es porque yo creo que efectivamente hay celeridad en los procesos que hace el SEA y los funcionarios, y que está graficado en lo que tú nos presentaste. Pero también tengo la impresión que se trata de la misma manera proyectos pequeños que grandes. Entonces, y ahí es donde aparece la agenda pro inversión y la oficina de gestión de proyectos sustentables, que son pura minería, pero dice sustentable. Entonces, no sé si es parte de las modificaciones del SEA, quizás deberíamos considerar ese tipo de distinciones. La metodología no puede ser la misma para proyectos de gran envergadura y por lo tanto con mayor impacto medioambiental versus algo que requiere que tiene menor impacto. Y desde ahí que a mí la ventanilla única efectivamente no me hace mucho sentido. Yo lo planteo en algunos, porque creo que se puede bypassear lo que tiene como función pública el SEA. Eso. Gracias, presidente. Primero, me alegro de haber insistido que invitaran, digamos, porque pocas veces efectivamente ocurre que nosotros invitamos a los gremios y es fundamental, digamos, que son ellos en definitiva los que están trabajando día a día y lo está demostrando, porque la exposición que nos acaba de hacer es sobre experiencias bien concretas y el esfuerzo incluso de sustentarlo con los gráficos, números, etcétera. Lo que pasa es que efectivamente como partido yo creo que es cierto, aquí hay 2 proyectos que no están conversando y no deja de ser llamativo porque tenemos el SEA, reforma al SEA, pero también tenemos proinversión. Entonces son 2 proyectos que van en paralelo y debiéramos tener como la información para poder cruzarlos y ver realmente el grado de afección que tiene modificar uno versus lo otro o lo que se persiga. Y es un tema que no es menor para poder verlo, porque nosotros se nos ha hecho una presión en el sentido de que tengamos un plazo acotado, esto lo vio Economía, ya fue aprobado, se está presionando bastante que lo saquemos rápido, pero claro, sentimos de que nos falta una parte importante que tiene que ver justamente con la modificación del SEA. Y por otro lado está lo que habíamos hablado también, o que expuso al inicio, que es difícil efectivamente ver cómo se compatibiliza el hecho de no sentir presión. Si hay funcionarios a contrata, ¿cuánto? ¿El 95% me dijo? ¿Cuánto por ciento eran a contrata? En el servicio ambiental son 331 profesionales a contrata, funcionarios a contrata. Hay 5 plantas y 28 honorarios. Bueno, se comprenden que no es menor
la presión que se ejerce sobre funcionarios a contrata, y eso es un tema que evidentemente afecta. 28. ¿Ah? Porque, bueno, evidentemente que el grado de autonomía no es fácil cuando la gente también tiene un poco en el horizonte el riesgo eventual, digamos, de ejercer la presión para su trabajo. Entonces, yo creo que hay un tema que también debiéramos, de alguna manera, hacernos cargo. Al final de cuentas, todos entendemos que, además, ojo, porque esto de que partió diciendo los mitos, efectivamente sea algo que es permanente, el ruido permanente que hay, es decir, la tardanza de las evaluaciones de los proyectos y los años transcurridos. Bueno, en Valparaíso hay un caso sí que yo creo que eso es real, que es el caso del puerto del T2. Ahí sí, prácticamente llevamos 5 años y todavía no ha terminado el proceso porque está todavía, digamos, en unas instancias de presentación de la cual reclamo. Entonces, hay un ejemplo, pero obviamente puede ser que esa sea la desviación estándar de lo que es la media, pero sí fijarse. Hay 2 elementos. Uno, los plazos. Entonces, que uno quisiera efectivamente conocer más profundamente si realmente es, como siempre se ha dicho, porque si es una de las justificaciones de las modificaciones o de las ventanillas únicas, es acelerar para evitar estas tardanzas que evidentemente pueden afectar inversiones importantes, es un discurso que uno oye permanentemente. Y el otro tiene que ver a veces con la cantidad de permisos. Nosotros, y eso lo sabe muy bien Rafael Provence, nosotros tenemos casos que existieron en la región, y eso no es ninguna exageración, proyectos mineros que tuvieron 1.101 permisos. La verdad es que uno se pregunta si tiene sentido pedir 1.101 permisos. A veces uno tiene dudas de la eficiencia de nuestros propios servicios y de la justificación. Yo no quiero decir que estoy dispuesta a un proyecto minero a rajatabla, digamos, por ningún motivo, de ninguna circunstancia, pero llego a dudar si es razonable que uno pueda decir 1.101 permisos. Entonces, a veces, efectivamente, en esto, los mitos y las verdades, se habla de la permisología, hay algo de verdad también. Por lo menos en el caso de los proyectos mineros hubo 2 casos con esa cantidad, no menos de 1.000 permisos. Puede que algunos permisos sean de más fácil despacho o resolución y otros no tanto, pero evidentemente que es complejo. Si se trata de establecer un proyecto y se le piden al titular de ese proyecto ese número o esa cantidad, lo hace muy inviable o lo rechaza, o en fin. Y eso tiene sus consecuencias. Entonces, al final nosotros necesitamos tener una credibilidad que hoy día es escasa. Y ese es un punto bien central. Hoy día nosotros no tenemos confianza en el servicio de evaluación ambiental, no siempre sentimos que justamente los pronunciamientos que se hacen sectoriales están libres de presión, el dato que nos entrega no hace más que confirmar, entonces el grado de vulnerabilidad que se puede tener. Y a mí lo que me termina resultando es que una institucionalidad débil no consigue un objetivo muy fundamental, que es hacer de este país un país que pueda crecer con sustentabilidad, digamos. O sea, nosotros lo que necesitamos es tener un país que es capaz de tener una institucionalidad que preserva el medio ambiente, los recursos naturales, que pone el énfasis en las áreas protegidas, en la diversidad y que la gente confía. Porque al final también el resultado último es que terminamos judicializando los proyectos, en algunos casos, no en todos, pero también es una forma de decir de que no funciona nuestro sistema y que entonces tiene debilidades importantes. Creo que la mayor es la falta de confianza. Porque si nosotros confiáramos más en nuestra institucionalidad, en los roles que cumple cada una de las instancias, yo creo que las cosas deberían marchar de otra manera. Pero ¿Se va a medio ambiente? Bueno, yo creo que con eso yo quisiera hacer una última petición. Mira, no a ustedes, sino a un oficio. Nosotros invitamos al subsecretario Pesca acá y fue una persona muy correcta. Fue una persona que se involucró en un tema ilegal, que paró el proyecto ilegal, hizo denuncias de irregularidad en información falsa, pero a mí me parece muy lamentable y extraño que haya renunciado. Entonces, yo quisiera pedirle al ministro de Economía que nos venga a explicar
porque yo creo que son pocos los funcionarios que a veces tienen el coraje y tienen la rectitud que tuvo este funcionario. Yo no lo conocía de partida, no estoy hablando por alguien que es totalmente ajeno, pero yo creo que la comisión no puede dejar pasar de que pueda haber otra razón distinta a un tema personal que pueda haber terminado con su renuncia, porque fue una persona que hizo justamente lo que nosotros le pedimos que hiciera, que era lo que correspondía hacer, y a mí me parece muy extraño que él haya renunciado o le hayan pedido la renuncia, porque además tuvo el coraje y la calidad de funcionario de restablecer una situación que era totalmente anómala, y de hecho es evidente que es así, incluso evidenció que había información falsa. No, y fue evidenciado que fue... No sé, para que nos expliquen un poco cuál es la... Isabel. Yo quisiera también que oficiáramos al Ministerio de Medio Ambiente, porque la verdad es que llevamos en Quintero Puchuncaví nuevamente días en los cuales se ha superado la norma de dióxido de azufre, y además llevamos 3 días en los cuales ha aparecido en la playa de Puchuncaví los restos de carbón de una manera impresionante. Hay un video muy revelador que lo hace la Cata Alonso, que es de la Organización de las Mujeres de Sacrificio, digamos, y creo que es muy revelador de lo que está ocurriendo. O sea, algo está ocurriendo allí y que uno no puede quedarse impávido como comisión. ¿Perdón? ¿Restos de qué? Carbón. Otro, antes que estamos todos. Tenemos que despachar proyectos de inversión, para que no nos... Porque si no estamos cumpliendo, tampoco podemos alargar innecesariamente. Entonces, yo propongo que destinemos el lunes 21, porque tenemos sesión, y eventualmente veamos si el 22, pero el 21 dediquémoslo a intentar despachar este proyecto, te das cuenta, porque ya lo hemos mirado, pero de una vez por todas tenemos que sacarlo. Bien. Ya. Entonces, muchas gracias. Se levanta la pero sesión. si teníamos invitados que vamos a ratificar.